bien, hoy continúo con esta palabra que hemos estado trabajando en estos 2 últimos devocionales. Ya hablamos de la mujer que fue sanada del flujo de sangre, que aprovechó el momento y tuvo una fe que la llevó a ser atrevida y a tocar a Jesús. Y ahora, ayer hablamos de Jairo en su primer intento de confiar y de llevar a Jesús hasta su casa porque su hija estaba muriendo. Tenemos a un Jairo que se abre espacio entre la multitud luego de que Jesús le dice que sí, está dispuesto a ir a su casa a sanar a su hija, pero se aparece en medio de lo que Jesús va a hacer. Irrumpe esta mujer que detiene a Jesús. Jesús se detiene a hablar con esta mujer. Así que tenemos un Jairo que ha sido paciente, pero cuando hay algo que necesitas que Dios haga, comienza a rayar la impaciencia. Y más cuando se trata de la vida, ¿verdad? Para Jairo, mis amados amigos, 1 minuto, 1 segundo que Jesús se retrasara, era 1 minuto o 1 segundo menos de vida para su hija. ¿Lo podemos entender? Yo quiero aprovechar entonces para cerrar este tema y terminar de darte unos puntos. Ayer te hablé de la importancia de recibir la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón, porque son sus promesas que nos dan la garantía de que algo va a suceder, de que el Señor está obrando. Siempre para bien, porque tiene un propósito implícito allí guardado para nosotros. Por eso, cuando Jesús va de camino a sanar y esta mujer es sanada, Jesús se detiene. Y cuando Jesús se detiene, está hablando con esta mujer. Los criados o los siervos de Jairo le vienen a dar la noticia, unos mensajeros le vienen a dar la noticia de que ya no hay necesidad de molestar a Jesús. Imagínese. Hay momentos en los que necesitas, mis amados amigos, y ya te voy a comenzar a dar estos tips. El tip de ayer fue: no critiques, guarda silencio y ves delante de Dios a clamar, y tu Dios que te ve en lo secreto te lo recompensará en público. El segundo tip es: de quién te vas a rodear. Esto es importantísimo, porque cuando estás en el proceso de buscar a Jesús, cuando él estaba en el proceso de buscar a Jesús y saber que Jesús iba para allá, él tenía esa fe diciendo: ahora sí mi hija se va a sanar, porque voy con el mismo Jesús, él va a llegar a mi casa, sé que algo va a pasar. Lo primero que va a suceder es que se van a aparecer mensajeros que te van a dar malas noticias. Ten pendiente, porque esto quedó escrito allí no simplemente para que viéramos el milagro, sino para que aprendiéramos lo que sucede en el mundo espiritual y cómo reaccionar frente a las diferentes dificultades de la vida para permanecer confiando hasta que veamos la gloria de Dios. Así que Jairo llevaba a Jesús, ¿sí? Pero cuando Jesús se detiene a sanar a aquella mujer y está hablando con ella, llegan los mensajeros a decirle: ya no ores más. Es lo que te puede estar pasando hoy. Te estás rodeando de personas o le estás prestando tus oídos a escuchar las malas noticias de otros. Y no hay algo más tóxico que pueda contaminar, dañar tu fe, que prestar tus oídos para escuchar las palabras negativas de otros. Eso daña tu fe. Eso acaba la fe de muchos. No hay nada peor que eso, mis amados amigos. Así que, por eso cuando Jesús se da cuenta que estas personas vinieron para traer malas noticias, no tenían la misma fe de Jairo. Porque si fueran las personas correctas a llevar la noticia correcta, viendo a Jairo y viendo a Jesús, se hubiesen quedado callados
y hubiesen esperado a que Jesús llegara a la casa, sin decir ninguna mala noticia, sin desalentar a Jairo. Porque escúchame algo, a veces te pueden rodear personas con buenas intenciones, pero hay momentos en los que tú no necesitas las buenas intenciones de alguien que lo único que están haciendo sus palabras son acabar con tu fe. Estas personas tenían una buena intención, caminaron desde lejos para buscar a Jairo. Pero mira las palabras que usaron. Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. No sé qué te estarán diciendo hoy. Ya no tiene sentido que ores. Tienes que resignarte. Ya no molestes más a Dios. Algunos podrán decirte, bueno, es mejor malo conocido que bueno por conocer. O otros te podrían decir, bueno, confórmate porque peor es nada. Palabras que se oyen bonito, ¿verdad? Y que pueden hacerte pensar que tienen una buena intención, pero detrás de eso va un puñal hacia tu fe que la quiere acabar por completo. Así que por eso Jesús tuvo que intervenir. Y me llama la atención que Jesús estaba escuchando cuando estas personas se atravesaron en el camino para desanimar a Jairo, como te puede estar pasando hoy. Quizás son personas, quizás son situaciones que se están atravesando en el camino para desanimarte, pero Jesús estaba escuchando. Y ten pendiente, cuando tú creas que nada está pasando, Jesús siempre está escuchando. Y Él tuvo que intervenir. Entonces, las palabras de Jesús infundieron aliento en Jairo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Jesús no le dijo a Jairo, no te preocupes que ella va a resucitar. No. Jesús solo le dijo, no tengas miedo. Quiero que entiendas esto, nadie puede hacerte sentir bien o mal. Nadie puede hacerte sentir desanimado, frustrado o con miedo. Es cierto que muchas cosas pueden estar ocurriendo a tu alrededor, pero nadie puede obligarte a hacerte sentir como te sientes hoy. Tú eliges cómo te quieres sentir. Tú eliges a quién vas a escuchar. Tú eliges qué decisión vas a tomar. Tú eliges qué actitud vas a tener. Así que lo único que le dijo Jesús es, no le des espacio en tu corazón al miedo, porque te vas a paralizar y me vas a decir que te quede acá, que me quede acá. Le dijo, solo ten fe. Yo te doy mis pensamientos. Si los recibes en tu corazón y los guardas, te aseguro que algo va a pasar. Sí, ahora Jesús no le dijo algo va a pasar, solo le dijo ten fe. Porque podemos imaginarnos cosas, pero sabes, Dios siempre está en control. Así que estas palabras produjeron aliento en Jesús. Entonces lo primero es, cuando recibas, ¿verdad? Estés frente a un momento de dificultad, primero, no te enojes, no cuestiones, no critiques, ora. Segundo, hazlo en silencio. Nadie, porque tiene, a menos que sea tu vínculo, tu hogar, pero nadie fuera de tu casa, de tus paredes, tiene que enterarse lo que estás pasando. Eso es algo íntimo entre tú y Dios y tu casa, que en la oración necesitas encerrarte y orar juntos. La respuesta vendrá en público, pero el clamor debe ser en lo secreto. Es importante, porque puedes encontrarte con gente que va a matar tu fe. Puedes encontrarte con gente que lo único que te va a hacer es dar malas noticias. Y puedes encontrarte con gente que no te va a retar a tener fe, sino que te va a llenar o va a llorar contigo. Y hay momentos en los que no necesitamos gente que llore con nosotros, sino gente que nos hable del amor, del poder de Dios y nos inspire fe, ¿verdad? Otro punto importante. Ten siempre presente que Dios nunca deja de escuchar. Aunque Jesús estaba atendiendo a esta mujer, Jesús estaba escuchando que otros estaban tratando de interferir, de dañar la fe de Jairo. Y por eso, luego de Jesús escuchar, les habló. Así que Dios siempre escucha. Es que, pastor, yo siento, es que no se trata de sentir. Entiéndeme, por favor. No se trata de sentir, no es una emoción. La fe
Es más que una emoción, es convicción, confianza. Y cuando oro, hay momentos en los que yo oro, no siento nada, pero sé que el Padre me escucha. Él siempre está escuchando, lo ha prometido, así que Él estaba escuchando. Y luego dice la palabra que Jesús comenzó a caminar con Jairo. Pero escuche esto. Quiero darte otro punto importante. Un retraso de parte de Dios no significa una negativa de Dios. Te lo voy a volver a decir hoy para que lo tengas bien pendiente. Un retraso de parte de Dios no significa una negativa de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque me hace pensar que para Jairo cada minuto y cada segundo era importante para llegar a su casa y sanar a su hija. Pero en vez de caminar, se metió esta mujer en medio, detuvo a Jesús, fue sanada, y mientras Jesús hablaba con Jairo, le llegaron esas malas noticias y Jairo decía, pero cada minuto cuenta y Jesús está deteniendo, yo necesito que nadie lo detenga, necesito llevármelo. Así que podríamos decir que en nuestro tiempo para Jairo, Jesús se retrasó, y cuando llegaron las malas noticias, ¿verdad?, que trataron de dañar su fe, era como Satanás colocando ese pensamiento y diciéndole, viste, el Señor se retrasó. Eso quiere decir que ya no te va a responder. Eso quiere decir que ya todo acabó. Por eso Jesús le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Un retraso en la respuesta de Dios no significa una negativa. Recuerda que Dios se toma su tiempo porque Él es el tiempo. Mira, cuando Dios va a hacer milagros, Él no está sujeto a nuestro tiempo. Para Dios, el que Dios obre no está sujeto a nuestra naturaleza, no está sujeto a nuestras leyes naturales, no está sujeto a nuestro tiempo. Él es el dueño del tiempo. Así que para nosotros es un retraso. Para Él está dentro de su programa, está dentro de su agenda. Así que Dios nunca se va a retrasar. Por eso siempre digo que Dios siempre llega ¿a qué? Justo a tiempo. Porque Él es el tiempo. No hay retrasos. Para mí es un retraso. Para el Señor estaba en su agenda. Así que cuando sientas un silencio y sientas un retraso, no pienses que Dios te está diciendo que no. Un retraso no significa una negativa de Dios. Él lo hace todo hermoso en su tiempo. Y luego te voy a dar otro punto. Dice que en el verso 37 Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando Jesús fue a hacer el milagro, le dijo a la multitud, quédense acá. Jesús no permitió que los que le apretaban, los que hacían bulla y los que buscaban algo, lo siguieran. Te voy a dar este punto clave interesante. Y tiene que ver con lo que te dije ahorita. De quiénes te estás rodeando. Hay momentos en que para recibir tu milagro necesitas alejarte de aquellas personas que no alimentan fe, que no contribuyen a tu fe. Sí, tienen una buena intención, ¿verdad? Hay gente que solo pregunta cómo estás con el fin de simplemente alegrar su corazón para decir, uy, qué bueno que está pasando por esa circunstancia, ¿verdad? Que se lo merece. Así que es importante aprender a guardar silencio. Y si no vas a estar acompañado de gente con fe, entonces es mejor estar no acompañado, ¿me entiendes? Así que Jesús solamente buscó a 3 de cientos o miles que estaban allá. A Él no le interesaba la cantidad que estaba allí, sino la calidad. Así que se llevó a 3. Necesitó a 3 que lo acompañaran. Y fue a hacer el milagro. Pero a los demás les dijo que se quedaran allí. Y no solo eso, sino que cuando Jesús luego llega a la casa de Jairo y vio a la gente llorando y corriendo de un lado para otro porque la niña se había muerto, hacía que había muchos llantos y lamentos, Jesús entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. ¿Sabes cuál fue la reacción de muchos? Muchos se rieron de él.
Cuando Jesús dice esto, es porque Él sabe lo que hace, ¿sabes? Por eso es importante que cuando Dios te diga algo, no se lo reveles a todo el mundo, porque la incredulidad de muchos tratará de apagar la fe que Dios puso en ti. Y depende de ti cuidar esa fe, mi amado amigo, y permanecer confiado en el Señor. Por eso cuando Jesús dijo, ¿por qué tanto llanto y alboroto? Algunos podrían decir, pero es que no te das cuenta lo que pasó. Y Jesús dijo, pero es que no hay ninguna razón para estar llorando. La niña no está muerta, solo duerme. Se echaron a reír. Cuando muchos no entienden lo que Dios está haciendo contigo, va a pasar lo mismo, mis amados amigos. Algunos van a tratar de llorar contigo, pero no los necesitas. Espero que me estés entendiendo o darme a entender. No quiere decir que los vas a desechar, sino que en ese momento solo necesitas a los correctos a tu lado. Así que la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran. Mira, Jesús entra a la casa y les dijo a todos, ok, necesito que salgan. Y a la habitación donde estaba aquella niña, se llevó al papá y a la mamá. Esto indica que el milagro solo era concerniente para papá y mamá, porque eran los únicos allí que estaban cercanos a la niña, necesitaban ver la gloria de Dios. Así que Dios sacó al resto. Jesús mandó al resto que se fueran, salieran, y entró, cerró la puerta, y allí en la intimidad ocurrió lo que Jairo estaba tanto anhelando. Así que cuando estaban allí adentro, Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo Talita cum, que significa niña, levántate. La vida misma hablándole a esta niña. Jesús le habló a su propósito. La niña no estaba muerta. La convicción de este mundo es hacerte mostrar que todo ha acabado. Pero cuando crees te das cuenta que hay más de lo que tus ojos están viendo. Hay más. Así que primero Jesús no permitió que la multitud lo acompañara, y luego los que estaban en casa los mandó a salir. Te he dado implícitamente varios puntos importantes que te van a ayudar en todo proceso. Recíbelos y guárdalos y ponlos en práctica, porque una vez que Dios diga, a ti te digo, levántate y camina, debes tener tus oídos afinados para solo obedecer y ver la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu vida que fluye a través de este texto. Tus palabras sencillas nos recuerdan y nos dan sabiduría para cómo debemos afrontar cada momento. Que esta palabra se guarde en nuestro corazón y la podamos tener presente todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.